Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema importante y relevante en el espacio de la Nueva España. La Santa Inquisición fue un elemento importante para entender cómo era la dinámica y cómo la Iglesia Católica interfería mucho en los asuntos referentes a la cuestión política de Nueva España. Por lo tanto, vamos a continuar e iniciar con este tema. Hay que recordar que la evangelización está ligada sumamente con la Santa Inquisición, debido a que el propósito de la Iglesia Católica en el espacio de Nueva España era predicar la doctrina cristiana en el Nuevo Mundo, es decir, en Nueva España. Uno de los puntos centrales es que justificaban que su religión debería ser impuesta por los indígenas, ya que consideraban que por mandato divino los españoles habían, entre comillas, descubierto a los indígenas. Por tanto, el propósito primordial era evangelizarlos. Para evangelizarlos vinieron 4 de las órdenes más importantes, que fueron los franciscanos, los dominicos, los agustinos y por supuesto los jesuitas. Las características de la evangelización y de lo que los evangelizadores realizaban eran educarlos a los indígenas en cuestiones de creencias religiosas arraigadas con el cristianismo, las tradiciones, la lengua española y entre otros aspectos que posteriormente iremos viendo. Como les mencionaba, una de las preocupaciones de los evangelizadores, de las órdenes evangelizadoras de aquí en el Nuevo Mundo, era que los indígenas aprendieran a hablar español para que hubiera una mejor comunicación entre ellos. También les enseñaron artes y ciencias, principalmente las artes, que servirían en un primer momento para la creación de monumentos, de construcciones en plazas públicas y también en conventos e iglesias. Y por supuesto, ellos tenían a su cargo el regular los bienes inmuebles. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces algunos españoles heredaban, les daban como herencia a los clérigos, a los evangelizadores o a la Iglesia Católica, les dejaban como herencia algunas propiedades. Entonces ellos regulaban los bienes que les había sido heredados y por consecuente eran poseedores de tierras. También la evangelización tuvo un papel muy importante en cuestiones económicas gracias al diezmo. El diezmo, la aportación o donación de la 10ª parte del total del trabajo español. Las órdenes religiosas que yo les mencioné, que fueron los agustinos, franciscanos, dominicos y después vendrían los jesuitas, se establecieron en varias regiones de lo que se considera en la actualidad como México. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta en este mapa, las principales órdenes religiosas se centraron en el centro, en el norte y en el bajío del actual México, y muy pocos como los dominicos vinieron al sur. Por consecuente, esto es una explicación del por qué las construcciones específicamente para la Iglesia Católica, como son iglesias y conventos, están mejor ornamentados y construidos en el centro y en el bajío, gracias a que, como les mencionaba, el diezmo era la posibilidad para que estos clérigos pudieran aportar y acceder a lo último en cuestiones de construcción y decoración de iglesias y conventos. Asimismo, hubo 2 tipos de clero en Nueva España. El primero se refiere al clero regular. Son aquellas órdenes religiosas monásticas que tenían el voto de pobreza y celibato. Este clero regular se refiere a la orden de dominicos, agustinos, jesuitas, entre otros, que realmente vivían en monasterios y que su actividad principal era evangelizar en aquellos lugares donde no existía la religión católica. Por consecuente, estas órdenes religiosas son los que en un primer momento realizaron la actividad de evangelizar a los indios de América.
Como característica principal es que están ataviados de manera sencilla, ya que como les mencioné, tienen un voto de pobreza. Y el otro tipo es el clero secular. Este clero secular está compuesto por sacerdotes, obispos y arzobispos que no llevan una vida monástica, es decir, que no viven en un monasterio, que no están enclaustrados en un monasterio, sino que ellos viven en casas normales y que están más en contacto con la gente. El clero secular tuvo el compromiso de continuar con la tarea de evangelizar a los indios. Ellos son los continuadores de la actividad de evangelización para los indígenas aquí en Nueva España. Es decir, el clero regular fueron los primeros que evangelizan a la población indígena aquí en Nueva España, y el clero secular es el que continúa con el proyecto de evangelización. Ellos son los que no tienen una vida monástica y que tampoco tienen un voto de pobreza, sino que están muy cómodamente viviendo gracias también al diezmo. Entonces, la estructura religiosa católica en Nueva España estaba principalmente representada como a la cabeza por el Papa, y como les mencionaba, estaba dividida en dos: en el clero secular, donde están los obispos y arzobispos y los sacerdotes, y el clero regular, que están todas las personas que viven en monasterios o en conventos o en abadías, por ejemplo, los abades principales, los superiores de conventos y monasterios, los frailes, las monjas y los monjes. Para conocer acerca del tema principal de este video, vamos a ver cuáles eran los objetivos y qué hacía la Santa Inquisición durante el proceso conocido como colonización de Nueva España. Con la llegada de los conquistadores se ejerció la catequesis de los indígenas y el control de sus conciencias a partir de las primeras órdenes de dominicos y franciscanos bajo la denominación de Inquisición monástica. Es decir, los dominicos y los franciscanos fueron los primeros en establecer la evangelización dentro del territorio de la Nueva España, y al mismo tiempo fueron los primeros inquisidores que se realizaría aquí en Nueva España. Sin embargo, en este momento de 1524 a 1532 no se buscaba acabar con aquellos indígenas que siguieran idolatrando a dioses que no correspondieran dentro del cristianismo. Sencillamente, el primer objetivo de la Santa Inquisición y por supuesto de todos los evangelizadores era que Nueva España fuera un lugar predilecto de 100% doctrina cristiana, donde no entraran judíos, no entraran musulmanes u otras religiones que fueran de Europa. En un segundo momento, de 1532 a 1571, se estableció por primera vez la Inquisición ordinaria o episcopal, donde en este periodo siempre recaía en los obispos. Todos los procesos de la Santa Inquisición recaían en los obispos. Durante este primer periodo, el primer arzobispo de Nueva España, Juan de Zumárraga, ejerció el poder y sentenció a varios grupos indígenas, entre ellos un cacique de Texcoco, que por acusaciones de idolatría y hechicería fue quemado. Entonces, el propósito de la Santa Inquisición en un primer momento era realmente acabar con aquellas religiones que no fueran la católica, y en un segundo momento era acabar con todas aquellas religiones que estaban dentro de Nueva España, que eran practicadas por los obispos. Vamos a mencionarlos de manera sencilla. Durante este periodo, el propósito de la Santa Inquisición era acabar con todas esas prácticas religiosas no cristianas, pero que venían de Europa o de otros continentes, por ejemplo, el judaísmo o el islam. Y en este momento era acabar con todas las religiones originarias de los pueblos de Mesoamérica, ¿ok? Todas aquellas entidades o ídolos que los pueblos indígenas tenían.
Entonces, las características del Santo Oficio Inquisitorio tenía como objetivo central el contrarrestar las demás religiones, combatir herejías, hechicerías y blasfemias y, por supuesto, censurar textos prohibidos. Si se dan ustedes cuenta, las características del Santo Oficio era sencillamente que la Iglesia dictara lo que era correcto o lo que era incorrecto. Por ejemplo, el no permitir que hubiera otras religiones a diferencia de la católica, de la cristiana, era un sinónimo de intolerancia hacia otras expresiones religiosas. El segundo punto, el combatir herejías y blasfemias, hechicerías. Eso se refiere a que los indígenas, muchos de ellos seguían practicando sus expresiones religiosas antiguas, es decir, adoraban a muchos dioses que tenían que ver con la naturaleza. Por lo mismo, eso era uno de los propósitos del Santo Oficio Inquisitorio. Y el tercer punto, que son la censura de textos prohibidos, se refiere específicamente a aquellos poemas, novelas, obras de teatro que estaban en textos que la Santa Iglesia Católica o la Santa Inquisición consideraba que eran blasfémicas o que atentaban contra la moral, contra las buenas costumbres. Y estos textos prohibidos, a pesar de que la Santa Inquisición y la Iglesia Católica no lo permitía, muchas veces sí era traída a Nueva España, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esta imagen que ustedes pueden ver en la parte derecha se refiere a una de las imposiciones que el Santo Oficio hacía. En esta imagen podemos leer muy fácilmente que el Santo Oficio condenaba a cualquier persona que fumara tabaco y si aquella persona lo seguía haciendo o lo cachaban haciéndolo, sencillamente el Santo Oficio los capturaba y les daba una sanción, ¿ok? Pero las sanciones de fumar tabaco no eran tan severas. Sin embargo, esta es una prueba de lo que mucho se entrometía la Santa Inquisición o también la Iglesia Católica en asuntos sociales y comunes dentro de Nueva España. La imagen que ustedes ven es un mosaico que se pegaban en las paredes de edificios públicos o plazas o lugares donde comúnmente la gente podía verlos, para que supiera las nuevas leyes o dictámenes que el Santo Oficio realizaba en contra de lo que ellos consideraban incorrecto. Entonces, el propósito, como les mencionaba, era lograr una unidad religiosa en Nueva España. Ese era el propósito de la Santa Inquisición. ¿Y cómo se hacía el proceso de señalar a una persona que atentaba contra las buenas costumbres o contra la religión católica? Primeramente se procedía por medio de una denuncia anónima. Una persona denunciaba a otra persona o un grupo de personas que consideraba que hacían prácticas herejes o eran hechiceros o eran brujas o eran satánicos o sencillamente porque no practicaban el catolicismo. Después de este punto seguía la intervención en secreto, es decir, algunos vigilantes de la Santa Inquisición iban a los lugares donde estas personas que habían sido denunciadas llegaban, vigilaban, preguntaban a vecinos, a familiares y amigos. Después venían las averiguaciones. Las averiguaciones se refieren, aparte de sí, averiguar acerca de qué es lo que hacía y cómo hacía las personas, también interrogaban a la persona que había sido denunciada. En estas averiguaciones realmente se utilizaba algunas prácticas que en la actualidad miramos erróneas. Practicaban la tortura, practicaban que no les dieran de comer o tomar agua, entre otras muchas cosas. Y cuando encontraban culpable a las personas de cualquier cosa que hayan hecho, como hechicería, como contrabando de textos prohibidos, como lo que ustedes puedan considerar que atentara contra la Iglesia Católica, se les imponía la pena y posteriormente la persona que ya era sentenciada perdía completamente todos los bienes y pasaban a la Iglesia Católica.
Aquí, como ustedes pueden ver, los castigos de la Santa Inquisición fueron desde muy normales, desde los muy comunes hasta los más severos. Entre los más comunes que podían encontrarse en la Santa Inquisición es que rezaran o que se comulgaran o que realizaran alguna ofrenda para pagar su deuda o su pecado ante Dios. También en algunos casos las mujeres que miraba la Santa Inquisición, que eran muy, entre comillas, libertinas, la Santa Inquisición les recomendaba mandarlas a algún monasterio, alguna abadía, para que pudieran vivir de manera tranquila o pacífica, ¿no? Sin embargo, también la Santa Inquisición tuvo ciertas prácticas muy escalofriantes, prácticas que realmente podemos ver en las imágenes, que atentaban en contra la vida de los seres humanos que habían sido juzgados y señalados y penados ante la Santa Inquisición. Espero te haya gustado este video, te invito a darle like y a suscribirte a este canal. Además, les pido que estén pendientes porque se va a subir un video acerca de cómo era el proceso de la Santa Inquisición, una pequeña leyenda acerca de cómo un cura perteneciente a la religión católica fue juzgado por la Santa Inquisición. Espero verlos pronto y cuídense mucho.